Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timoteo 2, 15. Daré lectura a la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En nuestra última lección aprendimos de la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios ha hecho algo en Cristo, de lo cual depende la salvación del mundo. Y todo el mundo necesita oír acerca de ello. ¿Quién ha de llevar el evangelio al mundo? Los que son siervos de Dios, los que somos salvos. Hemos sido llamados para servir a Dios y llevar el evangelio a los perdidos. No debemos olvidar que nosotros mismos estuvimos perdidos una vez, muertos en delitos y pecados y separados de la vida de Dios. Algún siervo de Dios nos habló del Señor Jesucristo. Creímos en Él y nos convertimos en hijos de Dios. Todo esto por la fe en Jesucristo. Ahora debemos convertirnos en siervos de Dios para que otros puedan oír el evangelio y ser salvos. De pecador a hijo, de hijo a ser siervo. Estos son los eslabones vitales en el plan de Dios para enviar el evangelio al mundo. Los pecadores oyen el evangelio, creen en el Señor Jesucristo y se convierten en hijos de Dios. Con el tiempo, llegan a ser siervos de Dios para llevar el evangelio a otros. En esta lección aprenderemos cómo podemos empezar a prepararnos para ser siervos efectivos, siervos eficaces en las manos de Dios. Preparándose para servir. Consideremos esto. Preparándose para servir a Dios. Para llegar a ser médico, maestro, abogado, uno tiene que pasar muchas horas preparándose. Para llegar a ser un siervo eficaz de Dios, también se requiere una preparación diligente. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Para ser un siervo eficaz de Dios son absolutamente esenciales dos cosas. Primero, un conocimiento fundamental de la Biblia. Y segundo, una comunión diaria con el Señor Jesucristo. ¿Cómo logramos un conocimiento fundamental de la Biblia? Leyéndola, estudiándola y memorizando porciones de ella. La Biblia es el libro más importante en todo el mundo. Sin embargo, es triste que muchos cristianos no se toman el tiempo para leerla y familiarizarse con ella. Mientras leemos la Biblia, debemos depender del Espíritu Santo para que nos revele sus verdades. La Biblia es diferente a otros libros, porque no puede ser comprendida sin la iluminación del Espíritu Santo. Esto explica por qué una persona inconversa no puede comprender la Biblia. No la comprende porque no tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, o sea, el inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Los que han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Por eso pueden entender las cosas de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:12. Cada vez que abrimos la palabra de Dios para leerla, detengámonos por un momento para orar
y pedir al Espíritu Santo que nos revele sus verdades. La oración del rey David es una buena oración para nosotros. En el Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Crecemos al obedecer la palabra de Dios. Los cristianos deben crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Para crecer necesitamos comida. ¿Cuál es nuestro alimento espiritual? Nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. 1 Pedro 2:2. Cuando comemos, tomamos e ingerimos alimento. El alimento, una vez digerido en nuestro cuerpo, se vuelve parte de nosotros. De igual manera, debemos tomar la palabra de Dios en nuestras vidas, ingerirla, hacerla parte de nosotros. Debe convertirse en parte de nosotros. ¿Cómo tomamos la palabra de Dios en nuestra vida? Obedeciéndola. La Biblia dice en Santiago 1:22: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Santiago 1:22. Al leer la palabra de Dios, creamos sus verdades, confiemos en sus promesas y obedezcamos sus mandamientos. Empieza hoy. Empieza a leer la palabra de Dios hoy. Empieza con el Evangelio según San Juan. Pide al Espíritu Santo que te ayude a comprenderlo. Subraya los versículos que te parezca que hablan especialmente a tu corazón. Esto hará que tu Biblia te sea aún más valiosa. Pero para esto, un lápiz de color o un marcador, resaltador, no sé cómo podrás llamarle, es mejor. No uses bolígrafos o plumas fuentes. La tinta de estos pasa al otro lado del papel en la mayoría de las Biblias y por eso no es bueno usar ese tipo de plumas o de bolígrafos. En el Evangelio de Juan encontrarás que el Señor Jesús es la palabra de Dios. Él es el Cordero de Dios. Es el pan viviente que vino del cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Es el buen pastor. Es la resurrección y la vida. Es la vid verdadera. Es quien murió por nuestros pecados. Y Él es el Cristo viviente y resucitado. Después de leer el Evangelio según San Juan, lee el libro de los Hechos. Este libro cuenta de los primeros días de la iglesia cristiana. Luego empieza con el Evangelio según San Mateo y lee el Nuevo Testamento entero. Y finalmente lee el Antiguo Testamento. Esto tomará tiempo, pero será tiempo bien utilizado. Al leer la Biblia, no estés indebidamente ansioso de cosas que no comprendas completamente. Alguien ha dicho que leer la Biblia es como comer pescado. Cuando comes pescado, de vez en cuando encuentras espinas. ¿Qué haces cuando encuentras una espina? Sencillamente la dejas a un lado y sigues comiendo el pescado. No tienes que desechar el pescado entero solo porque encuentras una espina. Asimismo, cuando encuentres algo en la Biblia que no entiendas, solo di: allá hay una espina, algo que yo no entiendo. Lo haré a un lado por ahora y seguiré leyendo la palabra de Dios. No permitas que tu fe sea sacudida por los que afirman encontrar errores y contradicciones en la Biblia. Por cientos de años, los hombres incrédulos han tratado de desacreditar la Biblia. Sin embargo, hoy todavía perdura como la infalible palabra de Dios. Memorizar las Escrituras. La forma más rápida y eficaz de ganar un conocimiento fundamental de la Biblia es memorizar porciones de ella. Muchas veces hemos deseado testificar a otros, pero no hemos sabido qué decir. Si tú has memorizado las Escrituras, puedes decir: así dice Dios,
Así dice la Biblia. Y lo puedes decir con confianza porque es la palabra de Dios. Recuerda siempre que no son nuestras palabras, sino la palabra de Dios que el Espíritu Santo usa para la salvación de otros. La Biblia dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Cada vez que memorizas una porción de la palabra de Dios, te estás equipando con un instrumento más para servir a Dios. ¿Cómo se memorizan las escrituras? El secreto de memorizar es la repetición. Si repites algo muchas veces, lo aprenderás de memoria. La forma mejor y más sencilla para memorizar versículos es con el uso de tarjetas. Compra o haz tarjetas de 7 por 12 centímetros. En un lado de la tarjeta escribe el versículo que quieres aprender. En el otro lado escribe la cita. Asegúrate de copiar el versículo correctamente. Lleva contigo las tarjetas y repásalas durante el día, tantas veces como puedas. Mira la cita en cada tarjeta y ve si puedes repetir el versículo. Después, verifica dando vuelta a la tarjeta y leyéndolo correctamente. Haz esto muchas veces. No estés satisfecho hasta que puedas repetir los versículos perfectamente. Muy pronto te darás cuenta de que has memorizado esos versículos y luego puedes agregar más versículos. Tienes que repasar. ¿Cómo puedes recordar lo aprendido? Tienes que repasar. Para recordar lo que has aprendido, debes repasarlo a menudo. Puedes agregar nuevos versículos cada semana, pero ten cuidado de repasar los que ya has aprendido. Repasa, repasa, repasa. Esa es la clave para memorizar. Puedes memorizar las escrituras, puedes memorizar la Biblia. No te des excusas diciendo que tienes mala memoria hasta que honradamente hayas probado el plan que acabo de mencionarte. Tú puedes memorizar. Los versículos que memorizas son instrumentos que usarás como siervo de Dios. Así que empieza ahora a memorizar las escrituras. Aparte de esto, en primer lugar, como decía, la Biblia, la palabra de Dios. Segundo, es la comunión diaria con el Señor. Si deseas llegar a ser un siervo eficaz de Dios, una sierva eficaz de Dios, no solamente debes tener un conocimiento fundamental de la Biblia, sino que también debes mantener diariamente tu comunión con el Señor. El secreto de una vida cristiana firme es tu tiempo devocional diario. ¿Qué es un tiempo devocional? Es el tiempo que tú pasas diariamente con el Señor en el estudio de su palabra y la oración. Recibiremos muchas bendiciones maravillosas si establecemos un tiempo devocional y lo mantenemos fielmente. Primero, seremos semejantes a Cristo. Contemplando la gloria del Señor Jesús es como nos hacemos semejantes a Él. Por supuesto, no podemos contemplar personalmente al Señor Jesús hoy en día, pero podemos contemplar su gloria, leyendo acerca de Él en la Biblia. Así es como contemplamos su gloria. La Biblia es como una ventana. Al leerla, vemos a Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen. 2 Corintios 3:18. 2. Dios revela su voluntad. Por lo general, es cuando estamos a solas con el Señor que Él nos habla por medio de su palabra y nos revela su voluntad. Tercero, llegamos a conocer mejor al Señor. Esta es la bendición más grande de todas. No hay otra forma de llegar a conocer a Dios.
Debemos pasar tiempo a solas con Dios para conocerle y llegar a estar conscientes de su presencia y ser llenos de su poder. Dios dice en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. ¿Cómo estableces un tiempo devocional? Para establecer un tiempo devocional son necesarias 3 cosas: un lugar definido, un tiempo definido y un plan definido. 1. Busca un lugar donde puedas estar a solas con el Señor. Necesitas un lugar con buena luz y una mesa donde puedas poner tu Biblia, tus libros y escribir tus notas. 2. Decídete por un tiempo definido. Para la mayoría de la gente, el mejor tiempo es la primera hora en la mañana. Los grandes músicos siempre afinan sus instrumentos antes del concierto, no después. Es mucho mejor para nosotros ponernos en comunión con el Señor a primera hora por la mañana y dejar que Él afine nuestro corazón. En lugar de esperar a que llegue el final del día y venimos a Dios con una larga lista de fracasos que confesar. No se puede hacer demasiado énfasis en la importancia de pasar la primera hora del día con el Señor. Hablando del Señor Jesús, la Biblia dice, y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el impecable Señor Jesús halló necesario pasar tiempo a solas con su Padre cada día, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? ¿Tomas en serio lo de prepararte para servir a Dios? Si así es, debes levantarte temprano por la mañana para estar en comunión con Él. Consigue un buen reloj despertador y úsalo. Decide a qué hora quieres levantarte y luego levántate. Esta es una forma muy práctica con la cual puedes demostrar al Señor cuánto le amas. 3, ten un plan definido. Empieza tu tiempo devocional con una oración breve al Señor, pidiéndole que hable a tu corazón por medio de su palabra. Luego, abre la Biblia y empieza a leer. No lo hagas con prisa. Toma tiempo para meditar en lo que estás leyendo. Habla con Dios acerca de lo que estás leyendo. Con frecuencia, cierto versículo tendrá significado especial para ti. Cuando eso ocurra, escríbelo en una tarjeta y memorízalo. ¿Cuánto tiempo debo emplear? Eso depende de ti. Una media hora es el mínimo. 1 hora es mucho mejor. Hay 24 horas en cada día. Y cada cristiano consciente debiera dedicar una de esas horas a Dios. Dedica la primera parte de tu tiempo a leer la Biblia. Y luego dirígete al Señor en oración. Confiésale tus pecados. Alábale por todo lo que Él es para ti. Dale gracias por sus bendiciones. Ora por los que Él indica en tu mente. Pide su dirección en el día. Dile que le amas. Persevera. Una vez que hayas establecido el lugar, el tiempo y el plan, persevera en él. Si permites que cualquier cosa que venga desbarate tu tiempo devocional, muy pronto no tendrás tiempo devocional alguno. No te excuses a ti mismo diciendo, no tengo tiempo. Es verdad que no tenemos tiempo para hacer todo lo que quisiéramos, pero tenemos que escoger las cosas que son más importantes. Debemos poner primero lo más importante. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y aquí conviene hacer una advertencia. Debo hacer una advertencia. Debes de mantenerte alerta a toda clase de oposición que
que busque impedir u obstaculizar tu tiempo devocional. Satanás sabe que un periodo diario devocional trae poder a la vida de un hijo de Dios y hará todo lo posible para evitar que tú establezcas esta costumbre en tu vida. ¿Estás dispuesto a sacrificarte? Hay un precio que pagar. Para convertirse en un siervo eficaz de Dios, tienes que dedicar tiempo para aprender la palabra de Dios. Tienes que dedicar tiempo para memorizar versículos bíblicos. Tienes que dedicar tiempo para establecer un tiempo a solas con el Señor. Tienes que dedicar tiempo. Es de más hablar de cuánto amas al Señor. Es de más hablar de cuánto le amas y de cuánto deseas servirle. Si tú no tienes un tiempo para Él y para su palabra, es de más que hables de cuánto amas al Señor. A Dios no le impresionan nuestras palabras. Él mira nuestras acciones. La Biblia dice en 1 Samuel 2:3, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. 1 Samuel 2:3. ¿Quieres conocer la clave para el éxito de un cristiano? Es sencillamente esta: poner a Dios primero. Dios dice en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2:30. ¿Quieres que tu vida sea de valor para Dios? Entonces empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios diariamente. Empieza a memorizar las Escrituras. Establece tu tiempo devocional y manténlo firme. Y todo esto puedes hacerlo empezando ahora. Empieza ahora. Es lo mejor que podrás hacer para llegar a ser siervo o sierva en las manos de Dios. Oremos. Padre, ayúdanos a ser buenos siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos útiles en tus manos. Ayúdanos a dedicarnos a la preparación necesaria para hacerlo. Señor, pon en nuestro corazón el deseo de leer tu palabra, de estudiarla, de memorizarla, el deseo de pasar tiempo contigo, Señor Jesús. Ayúdanos. Aparta todo obstáculo, cualquier cosa que nos impida tener tiempo devocional contigo. Bendícenos, Señor, y que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de los oyentes de tu palabra para que tú, Señor, te glorifiques una vez más en la vida de tus siervos y siervas. Todo esto te lo suplico, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.